El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta. Ese contenido que tiene el texto sagrado en relación al pensamiento de Dios, en relación al pensamiento de las tinieblas, dígase cómo piensa Satanás, los demonios, los súbditos, y en relación al pensamiento de cómo pensaron los hombres en su opinión. Maestro Briceño les transmite desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo por ende para un mundo internacional, pasando fronteras. Estamos bendiciendo, estamos haciendo el trabajo, informando, expresando, presentando esas verdades que están plasmadas en el texto sagrado, verdades que se me han sido iluminadas por el Espíritu de lo que está revelado, de lo que fue escrito por inspiración. Estamos desarrollando el tema de lo que es la escatología y estamos tocando el tópico acerca de lo que es el traslado parcial. Este es nuestro cuarto estudio en relación a la escatología y estamos tocando lo que es el traslado parcial. Una de las escuelas, y estamos dando razones el por qué esta escuela se cae, no se sostiene teológicamente hablando, y que la podemos ver como descartada, la tenemos que descartar y verla como una falsa doctrina. El traslado parcial decía que esta escuela enseña y afirma que en el arrebatamiento de la iglesia habrá parte de ellas que se levantará y otras que se quedarán. Y esta escuela discute que no todos los creyentes serán tomados en el traslado de la iglesia. O sea, no todos los hijos de Dios con justicia, con vida, que han sido regenerados, se van, sino que habrá un grupo que se va y otros que se quedan. Solo los que estén velando, según esta escuela, y esperando ese evento, y que han alcanzado cierto grado de espiritualidad y un alto nivel de santidad que lo hace digno de ser incluidos en dicho traslado, esos son los que van a tomar, esos son los que van a participar. ¿Ya? La posición de esta escuela tiene sus fundamentos en un mal entendimiento debido a una mala interpretación del texto sagrado. Mala interpretación. Y presenté dos, por ahora, causas o razones por las cuales esta escuela pierde fuerza. La primera fue que debemos analizar en relación a esta escuela es que niegan lo absoluto, lo incondicional y lo equitativo de la salvación en la vida del hombre. O sea que la salvación que el Eterno impartió en el hombre es producto de la justificación y vivificación que emanó del ser de Dios mediante el Espíritu Santo. O sea, y de la única forma de aceptar esta escuela como válida es determinar que el grupo que se quedó en algún momento perdiera una justicia y la vida impartida por Dios, que eso es totalmente imposible. O sea, si nosotros hacemos un análisis exegético a la fuerza y la veracidad que tiene la justificación y la vivificación, es imposible que un hijo de Dios pierda su salvación estando en el estado de regeneración. De modo que esto es totalmente imposible que esto suceda. La segunda razón es que niegan la consumación de la salvación del cuerpo de Cristo. Eso nosotros lo presentamos. La iglesia fue salva, está siendo salva y será salva. Es decir, en la iglesia se produjo un cambio en el espíritu, en el creyente, en el Hijo de Dios, que es una metaneuma, se está produciendo una
metanoia. Una metanoia, un cambio de mente que tiene que ver con el alma, para que haya una metabiot, cambio de vida. Pero se va a dar lo que llaman la metamorfosis, que es el cambio del cuerpo, la glorificación del cuerpo cuando Cristo venga. Allí se consuma la salvación por completo. No es posible, no cabe, no está en la razón de que un grupo del cuerpo de Cristo, de los hijos de Dios, de los regenerados, alcance la salvación absoluta, total y completa, y otro grupo no, porque se quedaron. Esto no es, o sea, esto es una grosería, esto es una falsa doctrina que se ve, pero desde un avión a la tierra se ve eso no cuadra, no entra, no, eso no es totalmente imposible. Hoy vamos a presentar algunas otras causas y razones por las cuales esta escuela se cae totalmente, teológicamente hablando, en el mundo de la escatología. La tercera razón por la cual esta escuela pierde fuerzas es que niegan la unidad del cuerpo de Cristo. Presta atención, niegan la unidad del cuerpo de Cristo. O sea que el traslado parcial rompe con el principio de unidad desde el punto de vista posicional, quebrantando el sentido, la relación y las posiciones que le da Cristo a la iglesia en relación a Él. Para el conjunto de la deidad, tenemos que tomar en cuenta, somos, óigase bien y preste atención, lo vuelvo a repetir, esta escuela niega la unidad del cuerpo de Cristo, es que el traslado parcial rompe con el principio de unidad desde el punto de vista posicional, quebrantando el sentido, la relación y la posición que le da Cristo a la iglesia en relación a Él. ¿Qué usted quiere decir, maestro? Preste atención. Para el conjunto de la deidad, cuando hablamos del conjunto de la deidad, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Repito, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para el conjunto de la deidad, primero somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 12, verso 4 a 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si usted va a primera carta a Corintios, el capítulo 12, verso 12 al 13, estoy dando textos, pasajes para fundamentar esto en lo que está escrito en el texto sagrado, para llevar esto que estoy expresando, esta razón por la cual esta escuela se cae, llevarlo a la Biblia. O sea, si tú no me llevas a la Biblia las cosas, si no la metes por el filtro de la palabra y no aparece en el texto sagrado registrado lo que tú estás enseñando, tus experiencias, tus sueños, tus profecías, y para usted de contar, todo eso se llama basura. Así, basura. El texto dice en primera carta a Corintios 12, el verso 12 al 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese término beber tiene que ver con la morada del espíritu, beber de entrar en nosotros como templo, como su templo y como su morada. Primera carta a Corintios, el 12:27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios, el capítulo 4, verso 3 al 4, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, dice el texto. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Colosenses, el capítulo 1, verso 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, hablando de Jesús, que es la iglesia. Entonces,
si el parte de la iglesia, cuando Cristo venga, se va y otras se quedan, entonces para el cielo va el cuerpo desmembrado, totalmente desmembrado. Se rompe el principio de unidad desde el punto de vista posicional. Eso es totalmente imposible que se dé. ¿Ah? Para el conjunto de la deidad somos un pueblo. Fíjese, un pueblo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, según 1 de Pedro 2:9. Pero Apocalipsis, el capítulo 21, verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y la morada de ellos, y ellos serán su pueblo. Yo lo estoy presentando a usted cómo nos ve el conjunto de la deidad en relación, desde el punto de vista posicional, que le da Cristo a la iglesia en relación a Él, como el Salvador, como la cabeza. Lo estoy presentando. El conjunto de la deidad nos ve como una iglesia, y yo también te digo, hablando Jesús a Pedro, eso está escrito en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Efesios, el capítulo 5, verso 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Observe que el conjunto de la deidad nos ve como un pueblo. En primera carta a Timoteo, el capítulo 3, verso 15, dice: y esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El conjunto de la deidad nos ve como una casa, y todo esto tiene que ver con unidad. Esto te escribo, eso está escrito, lo que voy a expresar ahora está en primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El conjunto de la deidad nos ve como una nación. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, el capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos ve como un sacerdocio. Primera carta que escribe Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nos ve como una morada. Primera carta a Corintios, el capítulo 3, verso 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos ve como Efesios 2:21 también afirma: en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nos ve como un templo. Dice primera carta a Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, fíjese cómo nos ve el conjunto de la deidad. Nos ve como un cuerpo, nos ve como un pueblo, nos ve como una iglesia, nos ve como una casa, como una nación, como un sacerdocio, como una morada, como un templo. Eso está claro. Ahora, si el traslado de la iglesia se da desde el punto de vista parcial, si esto se va a dar parcialmente, un grupo se va y otro se queda, perdería la iglesia su relación con Cristo y dejaría de ser un cuerpo, un pueblo, una casa, una morada, una nación, un sacerdocio, un templo, y esto quebrantaría por total el principio de unidad, que eso es imposible que eso suceda. Eso no está en la razón de nadie, eso no cabe en la teología. Lo otro es que si la iglesia, si este traslado, si esta escuela es la realidad, es la verdad, es así como ellos lo presentan,
que va un grupo que se ve, otro que se queda, el traslado parcial, la cuarta razón por la cual esto es imposible es que somete a la iglesia al periodo de la gran tribulación. O sea, parte de la iglesia se va con Cristo, pero parte de esa iglesia, el cuerpo, los justificados, los vivificados, los regenerados, los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, tienen que pasar por la gran tribulación. Ahora, si parte de la iglesia estará en la gran tribulación, resta la posibilidad de que se manifieste el hombre de pecado. Y eso está presentado en el texto sagrado. Los cristianos que estaban en Tesalónica, perteneciente a la iglesia, estaban preocupados, temiendo que el traslado de la iglesia ya se había efectuado y que las persecuciones en las que estaban pasando, a la cual se refiere el primer capítulo oído de Tesalonicenses, eran señal de que ellos estaban en el día del Señor. Pablo es muy claro en este asunto. En la segunda carta que escribe a los tesalonicenses, dejó registrado que es imposible que estemos pasando por la tribulación, porque antes de que esto pase se tiene que manifestar el hombre de pecado. Y para que él se manifieste tiene que ser quitado quien se lo impide. Según el testimonio del apóstol Pablo, esto no es un invento del maestro Briceño, es el testimonio del apóstol Pablo, hay un agente presente que impide y detiene la manifestación del anticristo. Entonces, cuando hacemos un análisis del pasaje, exegéticamente hablando, respetando la ilación del pensamiento, tomando en cuenta los códigos, reglas y principios de interpretación, nos podemos percatar desde el punto etimológico, estudiando y analizando algunos términos usados en el pasaje, que Pablo está haciendo referencia es a la iglesia que está presente en la tierra, el cual Dios está llevando a cabo mediante el Espíritu Santo un programa que es único y exclusivo para el cuerpo de Cristo. O sea que en la proclamación del Evangelio de la cruz, este es el programa, que es un programa único y exclusivo que Dios está desarrollando mediante el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo en la iglesia, que es la proclamación del Evangelio de la cruz, anunciando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es para el establecimiento de su reino en la vida de los hombres caídos en Adán. A este periodo se le llama la dispensación de la gracia, etapa que no puede por ninguna razón mezclarse con el tiempo de la ley, que tiene que ver con el periodo de la gran tribulación, que es la semana número 70, la semana gestada de la que habló el profeta Daniel. ¿Ok? Vamos a analizar el pasaje. Dice el texto: pero con respecto a la venida, término parousia que tiene relación con el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, recogimiento, dice el término, no es reunión, dice nuestro recogimiento, es el término que se utilizó en el griego. Con él os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta como que si fuera nuestra, como que si nosotros lo hubiésemos escrito, en el sentido de que el día del Señor, venida para establecer su reino, está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Ahora vosotros sabéis lo que los detiene. Ya la iglesia estaba clara en el asunto. Pablo les había hablado del tema. El lenguaje es claro para ellos. Dice:
mas vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, o sea, el término tiempo es cairo, relativo a un momento específico, oportuno, ajustado a un programa, a fin de que en su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, quien el que lo detiene, entonces se manifiesta aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, el término reunión que aparece en el pasaje es apisunagoge, que significa recogimiento, muy asociado al congregarnos relativo a una sinagoga, que en este contexto tiene que ver con el arrebatamiento de los santos para el encuentro con el Señor. Por otro análisis, en el verso 7 del pasaje se consigue el artículo determinado él, con el participio presente lo detiene. Señores, sin lugar a duda está haciendo referencia a la iglesia como cuerpo. Según el análisis que le hicimos al pasaje, es imposible que la iglesia pase por la gran tribulación, porque estaría Dios sometiendo a la iglesia a la dispensación de la ley, que tiene un total contraste con la gracia. Ahora, cuando hagamos el análisis de la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel, voy a dar mayores detalles del asunto. Ahora, presta atención. Hay quienes afirman en una forma descontextualizada, descarada, rompiendo la ilación del pensamiento, rompiendo los principios de interpretación. Hay quienes afirman que el agente que impide la manifestación del hombre de pecado es el Espíritu Santo. Aseveración que según el programa de Dios en la gran tribulación, que es el programa de Dios, tiene que ver con la predicación del Evangelio del Reino. Acuérdense que el programa que Dios está llevando a cabo en este tiempo es la predicación del Evangelio de la cruz a través de la iglesia, que no tiene nada que ver con el Evangelio del Reino. Cuando Jesús dijo y será predicado este Evangelio, no está hablando del Evangelio de la cruz, el que está predicando la iglesia ahora, que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la gran tribulación se va a predicar el Evangelio del Reino, que anunciará a Jesús como el Mesías que se ha de sentar para reinar a las naciones. Entonces, repito, hay quienes afirman que la gente que impide la manifestación del hombre de pecado es el Espíritu Santo. Aseveración que según el programa de Dios en la gran tribulación de la predicación del Evangelio del Reino es contradictorio totalmente. Según lo registrado en Mateo 24, el verso 14, se predicará un mensaje que anunciará a Jesús como el Rey que se ha de sentar y gobernar todas las naciones. Dicho mensaje es el llamado el Evangelio del Reino, que no tiene nada que ver con el Evangelio de la cruz. Es el Evangelio del Reino. Acuérdense, el Evangelio de la cruz es el que anuncia a la iglesia en este tiempo, desde que Jesús muere y resucita y le da la gran comisión a los discípulos y a la iglesia antes de irse. Es el Evangelio de la cruz, que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Evangelio del Reino se anunciará en la gran tribulación en la semana número 70, cuyo evangelio lo predicará a los 144,000 y los 2 testigos. Evangelio, repito, reitero, que no tiene nada que ver con el que está predicando la iglesia, denominado como el Evangelio de la cruz. Jesús dijo, eso está en Mateo 24, el verso 14, y será predicado oído que no dice el Evangelio, ya voy a explicar gramaticalmente lo que significa el término y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Si analizamos el pasaje tomando en cuenta las gramáticas, cosa que no toman en cuenta los que leen Biblia, bien, no la toman en cuenta porque lo que hacen es que leen, no estudian. Tenemos en la iglesia un montón de gente que lo que hace es que lee Biblia, pero no estudia las escrituras. La Biblia no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de estudio, se lee para estudiarla.
Entonces, si analizamos el pasaje tomando en cuenta la gramática, nos daremos por enterado que para hacer referencia al Evangelio del Reino aparece un adjetivo demostrativo que hace una distinción de otro, que es el término este. Será predicado este Evangelio. Entonces, el adjetivo demostrativo, este término, el término este, que es el adjetivo demostrativo, indica en la oración que hay o habrá otro. De lo contrario, sería un error gramaticalmente usar dicho adjetivo. En el caso que sea el único que se predique, se debería usar es el artículo determinado el, no un adjetivo demostrativo, indicando, según el artículo determinado, indicando que no hay ni habrá otro en comparación. Pero se tomó en cuenta el término este, que es un adjetivo demostrativo, indicando que hay otro o que habrá otro. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo en la gran tribulación en relación a la predicación del Evangelio del Reino, porque el Espíritu Santo no se va del mundo. No estamos hablando de omnipresencia. No me venga usted a decir, no, el Espíritu Santo es omnipresente, tiene que estar. No, estamos hablando de que Él no va a dejar de hacer el trabajo que está haciendo con la iglesia, de anunciar el Evangelio de la cruz, lo va a hacer con los 144,000 y con los 2 testigos y con todo el que se añade para la predicación del Evangelio del Reino. El trabajo del Espíritu Santo en la gran tribulación en relación a la predicación del Evangelio del Reino es hacer oído el convencimiento en la vida de los hombres de la monarquía o el reinado que se desarrollará en la vida del Mesías para que se cumpla el pacto davídico. Esto indica que el Espíritu Santo no será quitado. Él estará en el periodo de la gran tribulación. Quien será levantada es la iglesia, que es su morada. De esto da testimonio el profeta Joel en el capítulo 2, verso 28 al 29. Ahora, la salvación por gracia se da por el convencimiento de pecado. Óigase esto, la salvación por gracia se da por el convencimiento de pecado que el Espíritu Santo hace a los perdidos en la dispensación de la gracia, independiente de su nacionalidad, y pasan a ser parte de la iglesia, sea judío, sea griego, sea gentil, sea que sea, quien acepte el plan de salvación, sea justificado, sea vivificado y sea regenerado y pasa a ser hijo de Dios, es parte del cuerpo de Cristo en la iglesia, es un solo cuerpo. Vuelvo a repetir, la salvación por gracia se da por el convencimiento de pecado que el Espíritu Santo hace a los perdidos en la dispensación de la gracia, independientemente de su nacionalidad, y pasan a ser parte de la iglesia. Pero la salvación por obras se dará en el tiempo de la gran tribulación y será mediante el convencimiento que hará el Espíritu Santo a todos los perseguidos para que se nieguen a ser sellados por el sistema que impondrá el anticristo. Que parte de esto, que se nieguen a ser sellados y se consigan con vidas en el retorno de Jesús para el establecimiento de su reino, será el remanente de Israel a quien Dios cumplirá su pacto que hiciera a sus antepasados, pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto palestino, pacto davídico. Ahora, si la iglesia pasa por la tribulación, habría una mezcla de estos dos tipos de salvación, la cual es imposible que se dé, negando la posibilidad de que haya un remanente que sea salvo por obras, remanente en quien el Espíritu cumplirá sus pactos. Acuérdense que el texto dice, el profeta Joel dijo en el capítulo 2, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne para el convencimiento en relación a la condición en la que están mientras la gran tribulación, para que no se dejen sellar, para que acepten el evangelio del reino,
y sobre mis siervos y mis siervas. El Espíritu Santo se va a derramar sobre este tipo de gentes para que acepten la predicación del Evangelio del Reino, y se va a derramar sobre mis siervos y mis siervas, que son los que van a predicar el Evangelio del Reino. Eso está allí bien claro. La quinta razón por la cual esta escuela pierde fuerza, cual el traslado parcial, es que no hay fundamentos bíblicos para apoyar dicha teoría o posición. No hay, miren, no hay fundamentos bíblicos. Por eso es que tú me lo pones en la Biblia. Todo lo que tú me vienes a decir, sea un sueño, sea una profecía, para usted de contar, pónmelo en la Biblia. Si pasa por la Biblia lo acepto. Si no, descártalo. Descártalo. Por eso a Martín Lutero le digo al clero: demuéstreme por las escrituras que yo estoy equivocado y me retractaré de lo que estoy diciendo o de lo que he expresado, que es la justificación por gracia. No hay fundamento bíblico para apoyar dicha teoría o posición, ya que los textos y pasajes que utilizan no tienen nada que ver con el arrebatamiento. No tienen nada que ver con el arrebatamiento. Por eso es que yo saqué en un segmento de respuestas del maestro que tengo en YouTube, di respuesta a una pregunta que me hicieron, que de cierto hay que el virus del COVID-19 y aún la vacuna que se hizo en defensa de este virus, que de verdad hay, maestro, que eso se hizo en el infierno, que en el infierno hay un laboratorio, porque hay alguien por allí salió y que endemoniada, hablando al demonio que en el cielo en el infierno hay un laboratorio, que ya construimos la vacuna, en el infierno y los que están ahí alrededor, hablando en lenguas allí, y el pastor y que entrevistando al demonio. Es una ridiculez total y completa. Bueno, no solamente es el juicio por las escrituras, de que eso es totalmente falso, eso es mentira, no crean a eso, sino que determiné de dónde viene eso, dónde sucedió eso, de dónde sucedió, en qué parte se dio, en qué iglesia se dio. Señores, por favor, me llamaron, maestro, que esto es cierto, eso se ve a ciencia cierta, que es un amarillismo, que es una mentira, que es una falacia, que esa muchachita, esa persona no está endemoniada. Agarran una aguja y le pullan una nalga. Que si siente la pullada no está endemoniada. Eso es mentira, eso es falso, no crean eso. En el infierno no hay ningún tipo de laboratorio, ni hay demonios que están como científicos preparando la vacuna. Eso es totalmente falso. Entonces, pónganlo en la Biblia. Para eso son la Biblia. ¿Quiénes son los que creen en esto? ¿Y a quiénes son los que engañan? Los que no conocen el texto sagrado. Vaya al texto sagrado y analice la doctrina de los infiernos. Estudia la doctrina de los infiernos, lo que es el Seol, lo que es el Hades, lo que es el Tártarus, lo que es el Abadón y lo que es el Geinón en el Valle del Hinón. Estúdialo cada uno, te vas a dar cuenta que en el infierno en ninguno hay ningún laboratorio. Eso es una falacia. Eso es lo que da risa y lo que da pena, y a mí como maestro me da dolor que estén engañando a la gente con eso. Bueno, ahora, ¿cuál es la quinta razón que esta escuela pierde fuerza? Que no hay fundamentos bíblicos para apoyar dicha teoría o posición, ya que los textos y pasajes que utilizan no tienen nada que ver con el arrebatamiento. Vamos a hacer un análisis en forma exegética de algunos pasajes que se tomaron para apoyar la escuela del traslado parcial. Y usted por sí solo, como yo me di cuenta, usted por sí solo se va a dar cuenta que dichos pasajes están descontextualizados, desfasados del pensamiento del emisor, rompiendo la hilación del pensamiento. Vamos a estudiar esto, ¿ok? Por ejemplo, el primer pasaje que toman es el de la parábola del trigo y la cizaña. Primer pasaje.
trigo y la cizaña. Eso está en Mateos, el capítulo 13, verso 24. Mateos capítulo 13, verso 36 al 43. El texto dice así. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos hablando de la cizaña? Él le dijo, no seas que al arrancar la cizaña arranquéis también con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El tiempo de la siega yo diré a los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Eso está en Mateos, el capítulo 13, verso 24 al 30. Léalo. Vamos a analizar. Vamos a analizar algunos factores que están en la parábola para descartar que esta parábola no está haciendo referencia a la iglesia como muchos por tiempo la han enseñado. Por mucho tiempo, entonces, este pasaje se ha tomado para hacer referencia al arrebatamiento de la iglesia. Vamos a analizar. Porque repito, la gente leyó Biblia pero no estudió. Mire, en esta parábola se declara la selección que se hace entre buenos y malos. Acontecimiento que no se ajusta a la posición de la condición que tiene la iglesia. La parábola presenta dos clases de semilla. La buena, que es el trigo, que en este caso son los hijos del reino, y la mala, que es la cizaña. Señores, por lógico son los hijos del mal. Aplicando esto a la iglesia en relación al arrebatamiento de la iglesia, como muchos lo han hecho, la glorificación del cuerpo, no se ajusta a la verdad desde el punto de vista etimológico y escatológico, ya que en dicho acontecimiento, en el arrebatamiento, en la glorificación del cuerpo, no hay lugar para una selección entre buenos y malos, justos o injustos, como lo presenta la parábola. En el arrebatamiento o en la glorificación del cuerpo, solo se levantarán los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, los regenerados. Ahora, en la explicación que Jesús hace de la parábola, porque Jesús lanza la palabra y después la explica, pero hay quienes leyó Biblia y no toman en cuenta nada. O sea, la gente, hay una delincuencia total dentro de la iglesia. En la mayoría, señores, que tenemos el montón de gente leyendo Biblia de una forma descarada e irresponsablemente. Hay un alfabetismo dentro de la iglesia, un analfabetismo dentro de la iglesia. Hay un oscurantismo dentro de la iglesia. Hay una ignorancia dentro de la iglesia, falta de conocimiento, como usted no tiene una idea. Un analfabetismo porque la gente no sabe estudiar las escrituras. Hay un oscurantismo porque las verdades del reino no se han sido iluminadas. Y hay una ignorancia porque no se conoce el texto sagrado. Entonces, en la explicación que Jesús hace de la parábola, podemos observar que los elementos de la parábola
algunas expresiones no se ajustan a la iglesia. Vamos a hacer un análisis de los elementos. Vamos a hacer un análisis. Vamos a ver. El término hijos del reino, ese término que aparece en la parábola, que utilizó Jesús en la explicación de la parábola, el evangelista Mateo nunca usó en sus escritos este término para hacer referencia a la iglesia. Lo hizo en forma exclusiva para hacer referencia a Israel. Según Mateo el capítulo 8, verso 11, verso 12, Mateo 13, 38. Por igual el término llorar y crujir de dientes, ese término llorar y crujir de dientes, que aparece en el pasaje, en la parábola, nunca es utilizado en relación a la iglesia. Es una expresión que demarca el estado de lamentación en la que caerán las naciones por causa de no haber sido aceptadas para entrar en el reino milenial, después de haber pasado por el juicio. Y ellos serán destinados al lago de fuego, al infierno eterno. Reitero, dicha expresión, llorar y crujir de dientes, en el lenguaje bíblico, en la escatología, nunca es utilizado para referirse a la iglesia. Lo otro es que el juicio mencionado en la parábola se dará al final del siglo, que indica el final de la gran tribulación, comienzo del reino milenial. Entonces el término ciega, ese término ciega, se usa para hacer referencia al fin del siglo, en la elección que harán los ángeles entre los hijos del reino y los hijos del mal, entre el trigo y la cizaña, según Mateo 13, 24, 30, Mateo 24, 31. Los segadores serán los ángeles, que tienen relación con los ángeles mencionados en Mateo 24, para hacer referencia a la escogencia que harán entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Mateo 24, 31, búsquelo para que vea. Mateo 24, 31. Que dicha escogencia no se ajusta a la iglesia, porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, será arrebatada o glorificada por el Espíritu Santo, no por los ángeles. Los otros, la parábola de las 10 vírgenes. Este es otro pasaje que toma para apoyar y fundamentar el traslado parcial. Las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 imprudentes, las 5 que se quedaron, las 5 que se fueron. Aquí está el arrebatamiento de la iglesia. Resulta que la parábola de las 10 vírgenes no tiene nada que ver con la iglesia evangélica, ni con el arrebatamiento de la iglesia. Esta parábola encierra el juicio en el que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes y no van a reinar con Cristo en el milenio. No tiene nada absolutamente que ver con la iglesia. Esta parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, verso 1 al 31, y la voy a explicar en nuestro próximo estudio. No nos va a dar tiempo ahora para seguir dando razones por las cuales la escuela del traslado parcial se cae pero por completo, que esto no debe ser aceptado como una verdad doctrinal, es una falsa doctrina. ¿Okay? Bueno, se despide el maestro Briceño. No antes, sin decirle 3 cositas. Número 1, oren mucho por mí, manténganme en su oración. Número 2, por favor compartan este mensaje. O 4 cositas les voy a decir. Número 2, compartan este mensaje. No se queden con él. Número 3, suscríbase al canal. Dele clic a la campanita, suscríbase al canal, que cada vez que yo voy a subir un video, un estudio de esto, porque vienen muchos más. Vienen como más de 1000 estudios que voy a presentar. Estamos comenzando. A usted le va a llegar una notificación como estamos subiendo estos videos. Estos audio imagen. Dele clic a la campanita y cada campanita, suscríbase al canal. Y número 4, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, hágalo, se lo agradecemos. De paso es un mandamiento que el apóstol Pablo hace conciencia de esto. Dice que sean copartícipes de toda buena obra que el que lo instruye en la palabra. Usted está siendo instruido, enseñado, pues aporte una ofrenda al maestro José Briceño, a este ministerio, para seguir trabajando. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está en los caracteres
está mi correo josén77bricenoa77@gmail.com, y está mi número telefónico 786-604-3352. Usted me escribe, me llama y me pregunta, maestro, ¿cómo lo hacemos? Y le doy la información. Pero se le agradece con honores el que usted pueda aportar una ofrenda para este ministerio. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.